Hola amigos, hola chicos, ¿cómo están? Hoy iniciamos nuestra cuarta semana de trabajo en la cual nos toca ver el tema de aprendizaje. ¿Sí? El aprendizaje es otro proceso mental que yo ya les había comentado que está entre lo que es la línea última de los básicos y primero de los superiores. Entonces, vamos a verlo de ambas formas y por lo tanto vamos a determinar qué es lo que vamos a ver como temario aquí. Primero que nada, vamos a ver qué es el aprendizaje. El aprendizaje como proceso mental, también vamos a ver que es una conducta aprendida y una conducta instintiva. Posteriormente de estos temas vamos a ver la clasificación del aprendizaje, qué tipo de aprendizaje se van dando por clasificaciones, que aquí tenemos algunas clasificaciones, no son las únicas, hay muchas más, pero sin embargo aquí el temario nos marca lo que sería el aprendizaje asociativo, el aprendizaje básico y el aprendizaje complejo. Yo les estoy poniendo información de cada uno de ellos, sin embargo, dentro de lo que es el aprendizaje complejo, les estoy marcando lo que son tres clasificaciones de enfoques teóricos en los cuales se enfoca, ahora sí, el aprendizaje y también, como se los estoy comentando, no son los únicos, ¿sí? No son los únicos. Por lo tanto, nuestro tema para trabajar como psicólogos, como profesionistas, es uno de los procesos mentales más amplios y cada día se descubren más cosas. Ok, chicos. Vamos a empezar con lo que es aprendizaje. Aprendizaje se dice que es un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores, actitudes, posibilitando mediante el estudio, la enseñanza y la experiencia. El ser humano a lo largo de su existencia va teniendo experiencia desde que nace hasta que muere. Entonces el aprendizaje está desde el nacimiento hasta la muerte. ¿Sí? Sin embargo, esas habilidades también se van perdiendo, esas actitudes también se van perdiendo y también vamos a tener algunos otros elementos importantes que van a ser la experiencia, toda la experiencia o cómo nos van a enseñar ese conocimiento. Entonces, ahorita tenemos lo que es un concepto. Este concepto quiero que lo tomen muy bien porque va a ser de los que van a venir en su examen. ¿Sí? El aprendizaje es un cambio relativamente estable en el comportamiento que refleja una adquisición de conocimientos y habilidades a través de la experiencia y que puede incluir el estudio de la observación y la práctica. Los cambios en el comportamiento son observables y por lo tanto medibles. Todo proceso mental debe de ser medible, ¿sí? Nosotros como psicólogos tenemos instrumentos para medir el aprendizaje o lo que es el conocimiento ampliamente y sin embargo, bueno, ya más adelante a ustedes les enseñarán pruebas psicométricas o pruebas que se utilizan dentro de lo que es el área de la psicología para poder establecer lo que es un aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ahora, para desglosar un poquito el proceso o lo que es este concepto, nos dice que son cambios relativamente estables. ¿Por qué nos dice que es relativamente estable? Porque relativamente estable nos menciona que puede cambiar y puede diferir de ciertos momentos y de ciertas temporadas. Nosotros podemos, un conocimiento, como lo dicen por ahí, porque dice la voz populi, dice un conocimiento bien, un aprendizaje bien aprendido jamás se olvida. Efectivamente, pero ese aprendizaje tiene que ser algo importante, algo relevante para mí, porque aunque haya aprendido yo muy bien algunos elementos, los pude olvidar porque ya no los volví a utilizar, porque realmente eso no me servía para manejar mis habilidades posteriores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, hablando de matemáticas, hablando de lo que serían algunas situaciones como fórmulas y demás, si yo te preguntara ahorita la fórmula del seno y coseno, tangente y demás, entonces, pero creo que si ustedes rechecan, sus calificaciones de preparatoria salieron muy bien, ¿verdad? Entonces, en esa parte, ¿por qué? Porque su práctica en ese momento, su trabajo y demás, estaba en una forma de habilidades existentes dentro de lo que era su momento. Por eso es importante que nosotros sepamos cuál es el aprendizaje necesario y eso lo van a estar hablando mucho los autores. Y por lo tanto, cuando nos hablamos de aprendizaje, dicen los cambios de comportamiento son observables y por lo tanto medibles. Eso es lo que es nuestro concepto, ¿sí? Entonces, continuamos con lo que es el aprendizaje. Dice, se trata de una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales. ¿Cuáles son esos procesos cognitivos individuales? Los que ya vimos. Ya les dije que fue atención,
sensación, percepción, memoria, motivación, todos ellos que son procesos que ya estuvieron dentro de lo que es el proceso de aprendizaje para que nosotros lo grabamos. En las diapositivas anteriores dejé casi al final una imagen de cuáles eran los que iban participando para el aprendizaje. ¿Sí? A ver si lo recuerdan. No se los puse en pero sí quiero que lo recuerden. Entonces, así está lo que es estos procesos, procesos cognitivos individuales mediante el cual se asimilan e interiorizan nuevas informaciones. Se construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales y que luego se pueden aplicar en situaciones diferentes al contexto donde se aprendieron. O sea, nosotros estamos aprendiendo ahorita elementos esenciales de la carrera y lo vamos a representar durante más de 20 años, 50, digo 20, 40 años que vamos a estar trabajando con ello. ¿Sí? Así es que eso estamos utilizando desde muchos otros procesos y estamos generando esta actividad. Es individual porque simple y sencillamente yo no puedo decir que todos vamos a aprender igual. Todos tienen un proceso, todos tenemos un proceso de aprendizaje, pero sin embargo el aprendizaje es diferente. Y eso es una de las cualidades que vamos a estar trabajando nosotros en otras materias. Cuando dicen, es que la persona cuánto aprendió, es una persona de, hay tabulaciones para aprendizaje de lo que es de 10 al 0, de 0 a 10, y también hay situaciones de bien, medio y excelente, ¿sí? Entonces hay que checarlo, que nuestros módulos cómo están. Entonces, así se da el aprendizaje. Y aprender no solamente consiste en percibir, memorizar información, es necesario también otras operaciones cognitivas. Este es uno de los últimos modelos que habla de una taxonomía de Bloom, que ahorita les voy a enseñar su pirámide, pero va casi por edades y el sujeto tiene que pasar por lo que son 6 etapas o 6 fases importantes para aprendizaje, que sería primero el conocer, luego comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar o crear. ¿Sí? Aquí se los pongo, está en la pirámide, taxonomía de Bloom, y esta precisamente esta parte de lo que sería el conocer o recordar, porque también se maneja de esa manera, recordar datos. O sea, yo no puedo preguntarle a un niño menor de 7 años datos o recordar elementos, nada más como vivenciales, y vivenciales porque todo lo demás apenas lo está aprendiendo. Entonces va así subiendo a comprender y nosotros ahorita, en este momento, en el momento en que nos estamos aplicando, debemos de estar en la etapa de aplicación y análisis. Ustedes están ahí. Casi a finalizar su carrera y demás van a estar en evaluación. Y posteriormente, ojalá y a alguien se le dé por crear una nueva teoría, por crear unas nuevas técnicas, nuevos test, nuevo todo. Y entonces ahí ya estaremos nosotros cambiando un proceso que ya aprendimos y que lo estamos dando como una sola alternativa diferente. Ahorita vamos a ver muchos autores que llegaron a este punto. ¿Por qué? Porque hay muchísimas teorías de aprendizaje. ¿Ok, chicos? Ok, uno de los temas importantes que nos hablaba nuestro índice o contenido era precisamente lo que son las conductas innatas. Como yo ya les dije, es uno de los procesos mentales básicos y que después se convierte en un proceso complejo. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre va a conocer, siempre va a aprender, siempre, aunque no importa qué es lo que aprenda. Puede aprender conductas muy sencillas o conductas muy básicas y desde bebé lo va a manejar, ¿sí? Nosotros traemos para las conductas innatas, que ya ustedes saben que innatas viene de lo que son de nacimiento, nadie nos enseñó, ya las traemos. Vamos a tener lo que son el reflejo, dice, el reflejo es la respuesta innata más básica. Cuando ustedes estén viendo desarrollo de psicología del desarrollo, van a checar que existen más de 20 reflejos que el niño trae ya de nacimiento y que se van a ir perdiendo porque no los va a recordar. Uno de ellos, por ejemplo, el reflejo de darwiniano, que es el de agarrarse y aguantar su peso totalmente en las manos de un adulto. Entonces el bebé se aguanta, ¿sí? Sin embargo, ese pues no lo va a seguir haciendo y además posteriormente su peso va a aumentar, entonces su fuerza también. Pero si el bebé siguiera, por ahí vemos muchos bebés o niños grandecitos que son bastante fortachones, ¿sí? Y bueno, va a haber muchos más reflejos ahí. Uno que me encanta a mí manejarles es el reflejo de natación. Los bebés nacen nadando, saben nadar. Si nosotros dejáramos que continuaran nadando, ya no les sería fácil, difícil. Espero que ustedes tengan ese conocimiento de natación. Muchos, por ejemplo, lo fuimos perdiendo y de repente tuvimos que ingresar a escuelas de natación, ¿sí? En esta situación, bueno, manejarlo. A mí me lo enseñaron en la secundaria y bueno, hasta ahorita pues, nada más sé lo básico de natación.
A mis hijos pues, los metí a natación y saben varias técnicas de natación, pero pues tenemos algunas otras personas que no saben nadar y que les cuesta trabajo, pero ese reflejo ya lo traíamos la, este, desde el nacimiento, ¿no? Ese es uno, bueno, les digo que hay muchos otros reflejos. El reflejo de refracción o lo que es de la vista, a cerrar los ojos cuando nos apagan, nos prenden luces intensas, también es otro reflejo, ¿sí? Ya les digo que posteriormente sabrán ustedes cuántos reflejos hay, pero son reflejos básicos e innatos, nadie nos enseñó, todos ellos vienen aprendidos. Dentro de estos tipos de conducta, después venimos a lo que sería el modelo de ¿cómo se llama? Una conducta de receptor sensorial. Vamos a utilizar las diferentes vías sensoriales o vías aferentes para poder conocer nuestro medio. Y ese medio va a ir directamente a lo que es el modelo cerebral. Son todos los sentidos. ¿A dónde venimos de esto? ¿Por qué se los digo? Porque nosotros acabamos de ver lo que fue el proceso mental de sensación, y que creen, ahí está, ¿sí? Toda sensación, todo ahí va. Ya les había dicho yo en ese proceso que son elementos muy médicos, que el médico tiene que valorarlos y tenemos que saber qué tan importantes son. Y también tenemos lo que es la conducta efectora. Dice, músculos que reaccionan a un movimiento o glándula que responde a partir que responde en una segregación. El reflejo innato o incondicionado es fundamentalmente puesto a partir de él y por conocimiento se aprende conductas nuevas. Cuando nosotros manejamos esto, pues vamos aprendiendo. De hecho, es una de las conductas que el niño va aprendiendo desde que serán desde sostener su cabeza hasta terminar hablando, ¿sí? Todo ese proceso, aunque ustedes no lo crean, es un proceso muy difícil y de aprendizaje de niño muy fuerte, que empieza desde que nace hasta más o menos los 7 u 8 años cuando termina de conocer todo lo que sería el lenguaje acorde. Y de hecho no lo terminamos ahí, después lo vamos perfeccionando, ¿sí? Y luego tenemos lo que es otra conducta innata, que es el instinto. El instinto dice que es una estructura neurosensorial, que son los mecanismos desencadenantes innatos, que son patrones de conducta con las siguientes características propios de la especie. O sea, nosotros todos tenemos ciertas características, como sería el hablar, el caminar, el que nos mantengan los papás hasta que será un año en los brazos. Recuerden que ningún otro ser tiene esa conducta de instinto o de, pues, también todos los reflejos son instintivos, ¿sí? Entonces, los estímulos indican índices ponen en marcha, los cuales provocan pautas fijas de acción. Esas pautas fijas de acción que vamos a estar checando son precisamente las que nosotros como psicólogos vamos a llevar como parámetros de trabajo, parámetros de cómo, que será una medida específica que un niño de 1 año, un niño de 5 años, un niño de 10 o una persona adulta sabe hacer. Y entonces, por lo tanto, esa es la evaluación. Pero ya les dije que eso les toca en psicología del desarrollo, ¿vale? Después tenemos lo que sería, cuando nosotros ya tenemos todas las conductas innatas, manejamos lo que sería la impronta. ¿Qué es la impronta? Dice, puede significar distintas cosas, generalmente hace referencia a una marca de huella o una reproducción de imágenes sobre la realidad. Si llevamos la psicología y la biología, el término impronta se utiliza para describir el aprendizaje fijado. Esto es lo que yo les comentaba, el aprendizaje fijado en el periodo específico del desarrollo en el que el ser humano o un animal tiene mayor sensibilidad a ciertos estímulos. Cuando nosotros tenemos lo que sería el aprendizaje por impronta, va a ser por edades. Desde el punto de vista de algunas teorías, se maneja por edades, o sea, periodos, ¿sí? Como ya les decía, desde los 1 años hasta los 7 es el periodo más importante para el aprendizaje del niño. Ahorita se los voy a comentar, ¿sí? Dice, en otras palabras, una impronta es un aprendizaje que hemos adquirido en el reconocimiento de ciertos estímulos en una etapa de desarrollo determinada. El estímulo hacia el que se dirige nuestra sensibilidad generalmente depende de la necesidad de supervivencia de la especie. Cuando nosotros manejamos, por ejemplo, las necesidades de la especie, cuando nosotros hablamos de que el niño debe empezar sus primeras palabras al primer año, que será eso, las primeras palabras, en el primer año maneja las primeras 5 palabras, son monosílabas, ¿sí? Y va a empezarlas a manejar desde los 6 meses, niños muy adelantados, hasta lo que serían los 10, 12 meses, si es que los logra manejar. Ya pasando de cierta etapa, de cierto momento, por ejemplo, los 12 meses, y no ha dicho ninguna palabra, empezamos nosotros a creer que tiene un retraso o tener una conducta no adaptativa. Entonces empezamos a checar y, bueno, muchos papás nos esperan hasta lo que
son años, 6 meses, y sí, también a veces se adaptan, porque es adaptativa, ¿sí? Ya posteriormente pues, se tendría que verificar si son retrasos o no, ¿vale? Ese sería las improntas que vamos manejando. También el caminar, ese es el hablar. El caminar también se debe empezar más o menos a los 10 meses, sin andadera, ¿eh? Y terminarlo culminando al año 6 meses. En caminar, en dar sus primeros pasos. Posteriormente ya el caminar rápidamente, el correr y saltar, es hasta los 3 4 años que va manejándolo, ¿sabes? Entonces, por eso esas son las improntas y son de las conductas más sencillas que podemos hablar. Eh, por ahí podemos, por ejemplo, la conducta matemática, la conducta de lectura, escritura, todas ellas también son conductas que se van manejando y van a tener un modelo de impronta. ¿Sí? Que quiere decir que hay una etapa fija específica para entenderlo y para aprovecharlo. Las conductas innatas nos mencionan que dice las primeras tendencias comportamentales hay un patrón conductual que establece a medio camino entre las conductas innatas y las aprendidas, el troquelado. Se tratan de tendencias conductuales que algunas especies muestran. Estas tendencias conductuales que las especies muestran es lo que nosotros cada vez vamos pidiendo más por las teorías psicológicas. Anteriormente dejaban que el niño estuviera, no sé, 3 meses sin movimiento, que era lo llamábamos niño tamal, ¿no? ¿Por qué? Porque lo envolvíamos con muchas cobijitas y demás y el niño no podía moverse. Entonces ahora se dan las teorías de aprendizaje, dicen que el niño con las manos sueltas o el niño con movimiento, y su ambiente le da un aprendizaje mayor. Y entonces ya no lo dejan así, ya todo el mundo, ustedes jóvenes, andan trayendo a sus bebés muy descubiertos y demás. Y entonces eso hace que el aprendizaje del bebé sea más adecuado, en tiempo más adelantado, y entonces por eso ahorita muchas personas dicen que tenemos a niños pues más activos, más ágiles y demás, pero es porque el medio ha cambiado, ¿sí? Entonces por lo tanto esa es la parte del troqueleado. Dice, en los momentos iniciales de su vida y durante periodos breves de tiempo son conductas que no es necesario aprender por tanto innatos, pero vinculadas con el desencadenante como ciertos estímulos. Nosotros tenemos 3 periodos y era lo que yo les comentaba, periodos muy importantes para el aprendizaje. Tenemos el periodo crítico, el periodo susceptible y el periodo óptimo. Eh, no me toca a mí decirles cuándo sería exactamente la etapa esencial para aprendizaje, pero por ejemplo, cada una de las etapas o cada uno de los aprendizajes tiene una etapa esencial óptima y todas ellas en conjunto se van entre lo que son los 0 meses de nacidos hasta los 7 u 8 años de edad, que son los periodos. Por ejemplo, el periodo más óptimo, el periodo susceptible, el periodo más óptimo se refiere al momento del desarrollo del organismo más adecuado para adquirir ciertos aprendizajes, ¿sí? Como es el comer, que es más o menos al año, el caminar, que más o menos también al año 6 meses, entonces el correr, que también hay etapas importantes, esos son periodos óptimos. Pero también tenemos periodos críticos, dice, tiene una duración limitada y una vez transcurrida, esto es muy difícil que se adquiera la conducta. Aquí esto es importante porque, por ejemplo, el amor, el amar, el sentir emociones, nos las enseñan en el primer año de vida. Y hay mucha gente que ahorita está pasando lo que serían trastornos depresivos, ansiosos o emocionales, que este periodo no lo aprendieron. Hay un chistecito, y bueno, perdón por los chistecitos, pero así de repente soy, en el cual te dicen que en el primer año, pues tu mamá te debió enseñar a amar, pero si no te enseñó, pues simplemente dice no te amo, te dio la espalda, ¿no? En lugar de darte el pecho, te dio la espalda. El amor se da con el pecho, el amor se da con esa parte. Sin embargo, muchos a lo mejor no fuimos amamantados, y lo digo no fuimos porque yo fui una de ellas, y a lo mejor algunos fueron eliminados digamos que no se les dio adecuadamente, ¿sí? Entonces hay que checar, y ese para nosotros es importante. Ahorita estoy hablando de lo que es el amar, sí, pero también, por ejemplo, lo que es la seguridad. La seguridad se da entre los 2 años. ¿Y quién te la da? Es papá. Y en algunos lugares quien da es quien maneja la figura paterna. Si no hay papá y no hay figura paterna, pues muchas personas no van a tener seguridad. Entonces hay que checar. Eso lo dicen las teorías de aprendizaje, no yo. Y las teorías de personalidad. Entonces ya tenemos este periodo crítico y luego tenemos un periodo susceptible.
o también se le llama susceptibilidades. Este periodo el animal es especialmente sensible hacia esos estímulos a los que acaba de asociar en repertorio de conducta. Esto lo vamos a ver con algunas teorías, bueno, lo van a ver ustedes con algunas teorías en las cuales se les menciona que una persona que está susceptible entre los 2 y 3 años y llega a separarse de papá o mamá, va a ser complicado, ¿sí? La separación de papás es muy complicado cuando los niños están susceptibles y es entre los 2 y 5 años, más o menos, que no debe de haber separación ni de mamá ni de papá, pero a veces pues, se tiene que separar y entonces ahí tenemos que checar que primero antes de los 2 años no tiene que ser mamá y después de los 3 años no tiene que ser papá, ¿sí? Entonces hay que checarlo y no nada más eso, sino muchos otros más aprendizajes que ustedes van a ir manejando a lo largo de la carrera. Y bueno, esa es la conducta innata, ¿sí? Todas las conductas innatas que se van manejando. Ahora, los aprendizajes básicos, ¿cómo vamos manejando nosotros los aprendizajes básicos? Que es la conducta más esencial que llega a tener la persona. Esto dice, los aprendizajes básicos implican la realización duradera de conductas nuevas adquiridas mediante la práctica o la inhibición de las conductas ya aprendidas e instintivas. Nosotros tenemos, por ejemplo, diferentes fases de lo que son los aprendizajes básicos. Primera clasificación, luego viene lo que es el aprendizaje asociativo, la esencia del aprendizaje asociativo entre estímulos. Esta primera clasificación pues nos va a dar exactamente lo que es un aprendizaje simple, un aprendizaje que el ambiente nos está dando, ¿sí? Un aprendizaje que nos está generando es a través del ambiente, a través de la experiencia y a través de las situaciones, nada más. A través de lo que esto llega a lo que es el aprendizaje asociativo y ese aprendizaje asociativo va a ser ya tomando en cuenta algunos autores en los cuales nosotros vamos a empezar a ver que la primera etapa son dos estímulos, ¿sí? El aprendizaje se va a dar por medio de los estímulos y vamos a tener diferentes tipos de aprendizaje como son complejos y básicos. El aprendizaje complejo va a ser a través del uso de muchas herramientas y el básico va a ser muy sencillo a manejar lo que es el ambiente, los estímulos y la persona. Condicionamiento clásico. Bueno, aquí ya empezamos a tener lo que serían algunos enfoques o grupos donde empezamos ese condicionamiento clásico nos maneja lo que sería el conductismo que hizo sustituir el subjetivismo de la psicología por el uso del método objetivo. Para esta teoría utilizó dos paradigmas, que fue el de Pavlov, ¿sí? Que es antecedente de la investigación de Pavlov, permiten tener el aprendizaje sin referencia a la mente y en términos fisiológicos. O sea, el aprendizaje se daba a través de lo que era el organismo y su fisiología. Sin embargo, también estuvimos a lo que fue a Watson, que manejó un proceso de aprendizaje más complejo, en el cual fue manejando cadenas de reflejos condicionados. Eso lo vamos a ir entendiendo a través de una materia que ustedes van a llevar ampliamente que se llama teoría del aprendizaje. Pero sin embargo, aquí los empezamos a checar cómo se dan estos aprendizajes. Estos aprendizajes, aparte de ser asociacionista, aparte de ser de estímulo, respuesta y demás, también va a ser de condicionamiento operante. Ahorita vamos a empezar a ver algunas teorías. Estos condicionamientos operantes nos hablan de que se produce el emparejamiento de asociación del estímulo neutro con un estímulo incondicionado. Ese es el que nosotros utilizamos a partir de de condicionamiento operante. Nosotros generamos todas las que son las teorías. Anteriormente, pues los otros dos o tres autores nos generaron lo que fue las bases del aprendizaje, elementos del aprendizaje que se podía tomar en cuenta, que ahorita vamos a estar checando, pero sin embargo, a partir de ellos o de este condicionamiento operante que fue Freddy Gurner Skinner, que ahorita vamos a checar, fue cuando se inicia el aprendizaje. Un modelo más o una situación de cómo se da el aprendizaje es con el conexionismo. Este es un modelo neuronal, un modelo en el cual las ramificaciones o sinapsis que hacen las neuronas siempre van a conectar con algo y va a ser también un estímulo-respuesta, viene también de ahí, y quien lo maneja es Thorndike, ¿sí? Se llama Freddy Thorndike, representante del estímulo-respuesta original de la psicología del comportamiento. Va a tener algunos paradigmas que va a ser, por ejemplo, el ensayo y error y su ley del efecto. ¿Qué es el ensayo y error? Una persona no va a aprender si no ensaya y tiene equivocaciones, ¿sí? Si no hace repetidas acciones y tiene sus errores.
porque nadie aprende sin tener errores. Y la ley del efecto es que va a quedar, dice, si tú lo haces frecuentemente, se te va a quedar completamente el aprendizaje, pero si tú nada más lo haces una vez, lo vas a perder totalmente. Dice, es las leyes del efecto, ahorita las vamos a ver, pero simple y sencillamente es la ley del olvido, la ley de la constancia o también lo que sería la repetición y la ley de sin lectura. Entonces ahí vamos a checar. También tenemos la modificación de estas leyes, permiten al conductismo explicar la conducta humana más compleja y demás. Dice desde el conductismo, que es el condicionamiento, dice el aprendizaje se fundamenta en el emparejamiento y asociación del estímulo condicionado con el estímulo incondicionado, lo que el animal aprende a una respuesta condicionada. Todo lo que nosotros aprendemos o todo lo que nosotros vamos manejando es respuestas condicionadas. En algún momento nos enseñaron a responder de esa manera. Por ejemplo, si yo te digo, ¿qué será? Ten esto, tú me vas a decir gracias. Es una respuesta condicionada, ¿sí? Si yo te digo, ¿me prestas? No sé, que me prestas tu teléfono, vas a decir, sí, tómalo. A lo mejor, si no lo tenemos como respuesta condicionada, simple y sencillamente vamos a dejarlo en paz, ¿sí? Bueno, a un lado y demás. Pero bueno, ahorita vamos a ver esta parte. Dice, desde la concepción cognitivista, aquí tenemos otra acción. Dice que los animales aprenden con el estímulo condicionado, predicen o anticipan el estímulo incondicionado. Aprender es una forma de nueva estructura mental que indirectamente se manifiesta en la conducta. Estas estructuras mentales serían distintas para distintos psicólogos cognitivos. ¿Sí? Nosotros vamos a tener diferentes modelos y diferentes autores, como ejemplo los mapas cognitivos de Tolman, que Tolman también nos habla de lo que es un aprendizaje. Todos estos autores nos van a decir cómo se va dando. Bandura es una de las teorías de aprendizaje más importantes porque es el aprendizaje social o aprendizaje por observación, aprendizaje vicario, que también tiene muchos nombres esto. Y uno de los aprendizajes también que se da es a través de la percepción. Nosotros la clase pasada vimos lo que fue la Gestalt, espero que hayan visto todas las imágenes y todo eso lo vamos aprendiendo por imágenes, por ahí les dejé lo que fue la teoría Gestalt. Y aquí tenemos el aprendizaje a través de la Gestalt. El aprendizaje es una organización de estructuras, principios de aprendizaje. Va a ser manejado a través de las leyes de estos principios que ya se les mencionó en la clase, en la sesión pasada. Dice, la psicología gestal se apoya en la premisa de que la percepción está determinada por el carácter de campos como un todo, en el aprendizaje tenga una explicación analógica. Kohler, para él, la solución de un problema es una reestructuración del campo perceptual. La solución llega cuando el elemento que falta se incorpora de tal manera que el campo se hace significativo en relación al problema planteado. Y vamos a tener, ¿cuáles son los principios de esta organización? Las leyes de la Gestalt, sí, recuerden que se las comenté mucho y se las dejé ahí, pero es proximidad, similitud, dirección, disponibilidad objetiva, destino común, pregnancia, todos ellos y todas las demás que les dejé por ahí son de las teorías de las leyes que nosotros podemos manejar para la Gestalt. Entonces vean cuánto estamos hablando de muchísimos aprendizajes y va a haber muchas formas de aprender de diferente manera. ¿Sí? Dice, por medio del aprendizaje adquirimos conocimiento del mundo y la memoria. Nos representan codificando, almacenando y recuperando de manera que por su independencia estos fenómenos se estudian juntos. Se me pasó, iba a aumentarles, pero ya son un montón de depositados en iba a aumentarles lo que es la memoria. ¿Se acuerdan que les comenté que ese proceso no lo tenemos aquí, pero sin embargo también es necesario? Por ahí me comentan y tampoco me comentaron si lo querían, ¿sí? Entonces, perdón, tenemos que checar este elemento. Pero la memoria, todos nosotros el aprendizaje lo tenemos en la memoria y por lo tanto lo tenemos codificado, lo tenemos almacenado y lo recuperamos en el momento necesario. ¿Sí? Dice, estos fenómenos se estudian juntos, por lo tanto es el proceso de adquirir cambios permanentes y comprensibles permanentes en la comprensión, actitud y conocimiento de información, cada capacidad y habilidad por medio de la experiencia, que ya lo habíamos dicho. Dice, definición general, cambio relativamente el comportamiento que refleja la adquisición de conocimientos o habilidades que se van dando. Y cada conocimiento lo vamos a tener nosotros de una manera significativa, ¿sí? Significativa totalmente.
Entonces, estos aprendizajes, igual como ya les decía, tenemos nosotros lo que sería un aprendizaje observacional, que es uno que vamos a hacer a través de las observaciones y que va a ser un aprendizaje también repetitivo. Hay gente que, no sé, recuerden que antes de los 80 el aprendizaje se daba de una manera repetitiva. ¿Cuántas veces te dejaban hacer una plana de una plana de bolitas, una plana de elementos? O cuando mejoramos la ortografía, ¿cuántas veces nos los dejaban hacer? Porque era repetitivo. Sin embargo, ahora nos manejan lo que sean también otros procesos, otros modelos de aprendizaje, como son el aprendizaje latente, que es el estilo de aprendizaje que se expresa enfrente a una situación de aprendizaje. No te voy a decir qué voy a hacer, simple y sencillamente en el momento necesario voy a sacar ese aprendizaje necesario que tengo, ese aprendizaje que en algún momento, no sé, dice, aprendí a hacer fuego y precisamente ahorita cuando está haciendo tanto frío y tengo dos palitos o tengo unas ramitas, empiezo a hacer fuego, ¿sí? Y no lo estuve repitiendo, no lo estuve repitiendo, simplemente me acordé de ese aprendizaje. Es lo que pasa cuando manejamos lo que es un aprendizaje latente. Y si se adquieren nuevos conocimientos, pero no se muestra hasta que no se haya un beneficio o premio. La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos necesarios en el proceso de aprendizaje. También tenemos lo que sería el modelo del aprendizaje de Colbert, que es el kinestésico, auditivo y visual, ¿sí? Todo esto es adquisición de nuevos conocimientos que generan unas etapas en un cambio relativamente en el comportamiento. Todos los conceptos de aprendizaje nos van a dar esa parte que es un cambio relativamente relativo, aunque en algunos les digo, me gusta manejarlo estable porque si es un buen conocimiento se va a quedar en un periodo, pues no sé, en que los necesitemos. Después se olvidan, ¿sí? Porque, por ejemplo, muchos hemos olvidado, yo aprendí a andar en bicicleta por todos lados y ahorita ya tiene como unos 20 años que no ando en bicicleta, ¿no? Entonces eso sería parte. Eh, Dice, por descubrimiento, otro tipo de aprendizaje, dice, el aprendizaje por descubrimiento, el sujeto no recibe los conocimientos, sino después descubre conceptos y los practica. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar por aquí, vamos a tener ciertos autores, ahorita los vamos a estar checando, ¿sí? Toda esta parte de los autores que se van dando. Aquí tenemos características de los principales teorías de aprendizaje y tenemos, por ejemplo, la Gestalt, tenemos lo que es el constructivismo, que yo se los voy a dejar. Aquí se los dejo, pero sin embargo al final de estas diapositivas van a tener ustedes una tabla específica para que la llenen y puedan verificar conceptos muy similares a esta tabla, pero de lo que nosotros estamos sabiendo, ¿sí? Tenemos a Piaget, constructivismo; Vygotsky, teoría sociocultural; Ausubel, teoría de aprendizaje significativo; Brunner, teoría cognitiva, o también por descubrimiento, ¿sí? Son algunos de los aprendizajes. Aquí tenemos, dice, teorías de aprendizaje, conductismo, que es uno de los primeros, que es Brunner, Skinner. Tenemos constructivismo y tenemos socioconstructivistas. Tenemos aprendizaje por significativas y aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje social y inteligencias múltiples. Todas estas son diferentes modelos o formas de ver el aprendizaje, ¿sí? Vamos a ver, antes de pasar de forma general a las teorías que les voy a dejar aquí, vamos a hablar de qué son los factores, cuáles son los factores del aprendizaje. Nosotros tenemos ciertos factores para poder aprender y van a tener o vamos a estar con estos 7 factores importantes que nosotros como psicólogos los debemos de trabajar, ¿sí? El primero es la motivación. Si una persona no está motivada, no va a querer aprender, ¿sí? Por eso ahora se pide, dentro de las nuevas teorías, es que la motivación esté, ¿cómo se dice?, de forma importante. Los primeros autores y las primeras teorías no tomaban la motivación, o sea, tenían que aprender porque tenían que aprender. ¿Quién la tomó? La motivación la tomó por primera vez Bandura, Albert Bandura. ¿Sí? Dice, esta motivación es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje y por las actividades que se conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de elementos intrínsecos y extrínsecos. Hay que dirigirlo a los tradicionalmente, de lo que tradicionalmente se ha venido llamado en las aulas motivacionales, ¿sí? Entonces hay que checarle. Por ejemplo, ahorita nos piden muchísimo que ustedes tengan interés en este tipo de aprendizaje, en este tipo de situaciones. ¿Cuál es la motivación? Esperemos que estas diapositivas les sean útiles y que además llamativas, ¿no? Soy mala haciendo material, entonces nada más le puse colorcitos. Dice, la maduración psicológica es otra de las características o factores que se deben tomar, ¿sí? Por ejemplo, yo ya les decía que nosotros ya estamos
3, 4 niveles arriba, ¿sí? Arriba. Si todavía no entendemos los procesos y demás, entonces nos encontramos un poquito abajo y la maduración psicológica, que sería por edad, pues debemos de checarla como están, ¿sí? Ya les dije, por ahí los nuevos autores nos mencionan que un niño no debe de aprender a escribir hasta los 6, 7 años y llegando casi a los 8, cuando ahorita hay muchas escuelas que te están ofreciendo el que el niño entre los 3 y los 5 años aprende a leer y a escribir. Ahí no hay una maduración psicológica ni cognitiva. Entonces, por eso hay algunas alteraciones posteriores desde el punto de vista de los factores, ¿sí? También tenemos lo que sería la dificultad de la materia, cuáles son los recursos que vamos teniendo. Las materias van a ser, por ejemplo, es diferente lo que sería procesos psicológicos que teorías psicológicas, o es diferente lo que sería matemáticas que español, o es diferente álgebra que filosofía, ¿no? O sea, todas ellas van a tener una influencia y un material diferente en la cuestión que se va a tener que establecer lo que son los recursos que se va teniendo. Algunos vamos a necesitar material y en algunos no, ¿sí? Dice, otro factor que puede influir en el aprendizaje del material, que ya lo hemos dicho, a veces depende del dinero, y apenas estaba yo haciendo, bueno, estamos terminando una tesis en la cual hay unos modelos importantes para aprender matemáticas, pero algo importante es que necesita mucho material de trabajo y entonces no toda la gente lo paga, ¿sí? Eso sería importante. Otro de los factores es la actitud dinámica y activa. Esa actitud pues, va a contar tanto de parte del docente como parte del sujeto que quiere aprender. Entonces, por lo tanto, va a tener que ser dinámica, movida de allá para acá. Si no, pues por eso les pido que ustedes participen mucho y que me pregunten. Si ustedes me preguntan, yo contesto. Si no me preguntan, no sé qué contestarles. ¿Sí, chicos? Dice, otro elemento importante que ya lo hablábamos con lo que era la atención es la fatiga o el descanso. ¿Sí? Es cuando una persona está fatigada, es muy difícil que aprenda. Cuando una persona está fatigada, es muy difícil que ponga atención. Entonces, vean cómo está relacionado con eso. ¿Sí? También la capacidad intelectual. Esta capacidad intelectual es muchas personas lo dicen que es hereditaria, otras personas mencionan que que la vamos desarrollando y demás. Entonces, hay que checar cuál es la capacidad. Vamos a tener buena, regular, mala, excelente. Yo con una lectura me aprendo todo o tengo que repetirlo 80,000 veces para aprenderlo. Y a veces esas 80,000 veces no me alcanzaron para aprender nada. ¿Sí? Entonces hay que checar cuáles son mis factores o mi capacidad intelectual. Un factor último nos habla de lo que sería distribución del tiempo de aprendizaje. Casi siempre los psicólogos hablamos de un porcentaje de 10, 20 minutos de lectura para cualquier tema. Nada más. ¿Sí? No más, porque si no es cansado, es difícil y entonces vamos teniendo esa situación complicada, ¿sí? Entonces ya vamos teniendo eso. Y ahora, a la hora de darse esos factores, a la hora de darse lo que son las conductas, vamos a llegar a lo que son los estilos de aprendizaje. Cada persona tiene diferentes estilos. El estilo de aprendizaje es un conjunto de características psicológicas que suelen expresar conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de aprendizaje. En otras palabras, el modo característico en que una persona aprende, el estilo de aprendizaje, se define como una forma en que la información es procesada. No todos procesamos la información de la misma manera. Por eso va a haber infinidad de teorías e infinidad de modelos de aprendizaje. ¿Sí? De hecho, ahorita pues nada más les pongo aquí los más simples. La inteligencia múltiple de Gardner, que son 8 inteligencias, ¿sí? Y que hay que checar también lo que son los cuadrantes de Kolb, que también va a manejarse de alguna manera, y también lo que son los elementos de los tres esenciales, como sería el proceso BAC, que es visual, auditivo y kinestésico. O sea, hay gente que aprende escuchando, yo soy una de ellas. Hay gente que aprende viendo, ¿sí? Y hay gente que aprende moviéndose. Entonces, todo ese tipo de aprendizajes son estilos. Y todavía hay muchos otros estilos, pero eso va a depender de las teorías y de los autores que se van manejando, ¿sí? Por preferencia de contenido, áreas y actividades por parte del alumno, tipos de agrupación, que también va a ser, por ejemplo, son también otros de los modelos, dice cuáles son las preferencias. A mí me gustan las matemáticas, a mí me gusta más la música, a mí me gusta más lo que sería la educación física, cualquiera de ellos. ¿Sí? Tipos de agrupación, por ejemplo, con quién voy a trabajar. Hay personas que trabajan mejor en grupo que de forma individual y al contrario, ¿sí? Cómo trabajamos, cómo aprendemos. A mí me gusta mucho trabajar en grupo, pero mi aprendizaje lo hago de forma individual. Entonces, bueno,
Existen estrategias empleadas en la resolución de problemas por parte del alumno. ¿Qué estrategias les vamos dando? ¿Qué estrategias se van generando? Dice, los niveles de atención en una actividad nueva o una actividad de retroalimentación. ¿Cómo vamos a poner? Vean, aquí se repite lo que sería un proceso anterior que fue atención y en todas las actividades. Si un niño le pone, por ejemplo, ese proceso de atención lo va a poner mucho bandura cuando el niño está aprendiendo de forma social, todo lo va a manejar y ahorita les voy a dar un ejemplo. Dice, las materias en busca que requieren para solucionar tareas, todos materiales, los estímulos que se resultan más positivos para la realización de tareas, que eso nos compete a nosotros o a todas las personas que se van a dedicar a lo que es la enseñanza del aprendizaje. Y como nuevamente la motivación. ¿Sí? Entonces vamos a ver, con eso terminamos lo que sería el proceso del aprendizaje como proceso mental, ¿sí? Como proceso mental tiene todos esos elementos. Ahora, como ya les comentaba al inicio, tenemos muchas teorías. Esas teorías van a estar manejadas a través de lo que son los campos conceptuales que describen el conocimiento de cada uno de estos grupos, ¿sí? Van a ser diferentes. A lo largo de, ¿qué serán? 100 años o más de psicología, han salido muchísimas teorías de aprendizaje. Por lo tanto, nos dice que estas teorías, aparte de ser un marco conceptual que describen cómo el conocimiento es absorbido, procesado y retenido durante los aprendizajes, la influencia cognitiva, emocional y ambiental, así como también las experiencias previas, juegan un papel importante en cómo se adquieren o cambian la comprensión a la visión del mundo y se retienen los conocimientos y habilidades. También nos menciona que estas teorías van a tener diferentes enfoques, totalmente, ¿sí? Y van a estar descritos de la siguiente manera. Aquí están los enfoques que vamos a estar viendo de el aprendizaje. Vamos a tener enfoque conductista. Aquí dice, estudia aspectos observacionales de la conducta y su relación con el asociacionismo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener aquí algunos autores importantes que se los voy a dejar en diapositivas, como son Iván Petrovich Pavlov, con su asociación de estímulos. También tenemos lo que es Frederick Skinner, que es programación de reforzadores. También lo que es Edward Thorndike, que es conexionismo, que ya les había dicho que es la ley las tres leyes y lo que sería las conexiones neuronales, y también el aprendizaje latente de Edward Tolman. Todos estos pertenecen a un enfoque que es el conductismo. Después viene otro enfoque que es el cognitivismo. Este es de las más actuales y que se están llevando ahorita, ¿sí? Que están llevando ahorita. Todas las demás se han llevado, las llevamos en algún momento nosotros, o simple y sencillamente sirvieron para dar énfasis al aprendizaje. Ahora, dentro de lo que son las teorías cognitivistas, dice, estas manejan el momento en que se da a partir de las experiencias emocionales y la relación que tienen con los demás. ¿Quiénes son sus primeros representantes? Aprendizaje social, Albert Bandura, que ya les había dicho y les he estado manejando ampliamente. También otro representante es Jean Piaget, con su desarrollo cognitivo. Este nos va a hablar de etapas y edades específicas. ¿Sí? Etapas y edades específicas para marcar. Y uno más, vamos a tener lo que sería el ¿cómo se llama? Lev Vygotsky, que nos habla del aprendizaje sociocultural. Este aprendizaje sociocultural es precisamente el punto de la cultura. ¿Cómo influye la cultura en el grupo de aprendizaje? Nosotros, por ejemplo, algo que yo les he enfatizado muchísimo a los chicos cuando doy el tema en vivo, es que una de las problemáticas que tenemos es que nosotros juzgamos a la gente, su habla, su desarrollo o sus posturas, pero no sabemos en qué ambiente se desarrollaron. Por ejemplo, muchos modismos o barbarismos que se les manejan dentro de lo que es el aprendizaje de las lenguas, la gente los tiene. Y no es porque tenga baja cultura o no es porque tenga problemas, simple y sencillamente es porque en su medio social en el que se estaba desarrollando, ahí se ubicaba. ¿Cómo era ese medio social? Precisamente el punto de decir, por ejemplo, los barbarismos como eran el fuiste, miraste, el ira, ¿no? Todo, cuando les manejas todas las palabras de terminación de S. Hayas, ¿no? El aiga, esas son socioculturales y es un aprendizaje. Y no lo tienen personas
de baja cultura. Muchas veces es por la cultura, pero sin embargo, vean, chequen, escuchen a las personas y van a ver que van a tener hasta maestros, van a tener hasta profesionistas y van a tener muchos diputados y más que tienen esos procesos, ¿sí? Pero hay que checar de dónde vienen y cómo fue su desarrollo. Hasta ahí tenemos lo que sería el enfoque cognitivista. Luego tenemos el enfoque constructivista. Este enfoque constructivista tenemos lo que es la construcción de su propio aprendizaje. El profesor solamente sirve como mediador y debe de apoyar al aprendizaje del sujeto. Aquí tenemos algunos autores importantes, como lo es el aprendizaje significativo de David Ausubel, tenemos el aprendizaje por descubrimiento de Brunner, de Jerome Brunner, y tenemos el aprendizaje de procesamiento de Robert Gagne. Sí, todos ellos y muchos otros más no son los únicos. Quiero que quede bien claro que todos estos son muchas teorías. Sin embargo, cada uno de ellos representa una teoría. Sin embargo, no son las únicas. Ustedes en algún momento verán teorías de aprendizaje y a lo mejor repiten todas estas. Sin embargo, va a haber todavía muchas más y por ahí les dejaré un libro o les dejaré alguna situación que puedan ustedes checar. ¿Vale? Vamos a dar inicio con lo que sería el modelo de las teorías conductistas, ¿sí? Todas estas se las voy a manejar aquí y nada más se las voy a ir mencionando ampliamente, no se las voy a describir. Ustedes van a tener material en la plataforma para que las lean, las verifiquen y de todas maneras algunos lo están repitiendo ¿cómo se llama? En teorías, ¿vale? En teorías de la psicología. Dice, estas teorías se plantean dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. Son dos teorías, ¿sí? Dos teorías ampliamente. Y bueno, tenemos aquí condicionamiento clásico. Nos dice que es el estímulo-respuesta, la conducta era adjetiva. Dice, el condicionamiento clásico describe una asociación de estímulo-respuesta contigo, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta adecuada. Tenemos ahí. Y tenemos el grandioso ejemplo que ya ustedes han visto ampliamente de el condicionamiento clásico de lo que son la salvación del perro, ¿sí? Totalmente, condicionamiento clásico, y nada más. Condicionamiento clásico, todos los elementos y conceptos que ustedes pueden, aquí tenemos el condicionamiento operante. El condicionamiento operante nos habla de lo que es condicionamiento instrumental y persiguiente, la consolidación de la respuesta según el estímulo buscado, buscando los refuerzos necesarios para implantar la relación entre el individuo. Esta nada más nos habla de una caja negra en la cual nosotros todavía no le llamábamos procesos mentales en esta etapa, pero sin embargo eran precisamente todos los procesos mentales de cómo funcionan y cómo están dentro de lo que es el desarrollo. Y aquí están los conceptos importantes de esta teoría. Estos conceptos nos van a llevar a lo que es el moldeamiento, que es ir moldeando a una persona para su aprendizaje, al reforzador, que le tenemos que dar premios o castigos también, y eso va a estar dentro de ello, ¿sí? Y bueno, aquí ya tienen algunos tipos de reforzadores y demás, ¿sí? Aquí nuevamente tenemos otra teoría que es la de Thorndike, que es el conexionismo, que yo les hablaba de este conexionismo en donde tenemos lo que serían los elementos importantes, dice énfasis tratando en cuantitativo y exacto. El conexionismo nos va a decir totalmente cómo conectamos las neuronas dentro de lo que es el desarrollo. Estas neuronas nos van a dar el ejercicio para manejar tres leyes. Estas tres leyes son la ley del efecto, que es entre más repitas una conducta, perdón, entre la conexión que se haga y el estímulo, pues va a quedar una retroalimentación positiva o negativa. ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Luego la ley del ejercicio, que es hacer la conducta repetitivamente varias veces y entonces se va a quedar muchas veces. Por ejemplo, ¿cuántas veces anduvimos en bicicleta y cuántas veces estuvimos en lo que serían otros elementos? Luego la ley de sin lectura. Si tú olvidas algo, simple y sencillamente se va a quedar, ¿sí? Luego la ley de, bueno, ese sería Thorndike. Ustedes lo leen, lo manejan y si tienen alguna duda me lo dicen. Luego tenemos el aprendizaje latente de Clark Hull, que nos habla de que el aprendizaje simplemente va a estar ahí, va a estar como desconocida, nosotros aprendemos muchas cosas, pero sin embargo va a estar desconocido y lo vamos a obtener y lo vamos a regresar por medio de la memoria cuando lo necesitemos, ¿sí? Yo necesito prender un cerillo, pero no me acuerdo cómo se prende, entonces tengo que hacer un recordatorio de mi memoria cómo lo hice, si es que en algún momento se dio, ¿sí? Y aquí se va a dar todo lo que es los elementos de Clark, ¿sale?
Son todos los comportamientos, el aprendizaje. Luego vamos al enfoque cognitivista. Este enfoque cognitivista nos habla de que todas las etapas o todo lo que serían en la relación va a estar con la edad. Yo les decía que era la edad y que además es secuencial, o sea, va por años totalmente. Dice la capacidad del estudiante también, que era ya se los había comentado, y también nos hablamos de se puede modificar ampliamente todo. Este proceso se va a dar en lo que es una modificación amplia. Si el aprendizaje se puede modificar con resultado de la interacción. Si un aprendizaje estuvo mal, por ejemplo, ahorita afortunadamente podemos darnos cuenta de que hubo maestros que nos enseñaron mal. Yo me acuerdo de que a lo mejor no nos dieron las estrategias adecuadas para poder aprender modelos de acentuación o modelos de matemáticas. Vean ahorita los nuevos modelos de matemáticos, son súper sencillos, sin embargo a nosotros nos enseñaron a golpes y a repetir ejercicios y ejercicios. Esa sería una modificación si nosotros lo volvemos a checar, ¿sí? Y dice, el aprendizaje involucra la asimilación de nuevas experiencias con experiencias previas. También el aprendizaje, otro punto de este modelo de aprendizaje, el aprendizaje se logra mejor a través de la participación activa. ¿Qué quiere decir? Pongan a hacer ejercicios a las personas, pongan activas a los sujetos. El ambiente, el maestro puede mejorar el ambiente. Existen varios componentes, creo que por ahí les dejo varios ejercicios, espero que ustedes los hagan. Si no, no nos hagan la tarea que se les solicitó y con eso tendrán su desarrollo. Dice, existen varios componentes y tipos de inteligencia y tipos que ya se les había dicho, y tipos de comportamiento que indican el comportamiento inteligente. Los estudiantes aprenden mejor cuando pueden generalizar la información. Y luego dice, los estudiantes que aprenden a aprender, aprenderán más en la escuela que aquellos que son dependientes del maestro para aprender. Y uno más dice, la transferencia de aprendizaje aumenta cuando los estudiantes tienen la oportunidad de resolver problemas. Esas son las teorías cognitivistas. Y entonces empezamos con Jean Piaget, ¿sí? Jean Piaget nos habla dice que las teorías cognitivistas, entre sus elementos más sobresalientes se encuentran la concepción de contemporaneidad, interacción simultánea y mutua de la persona con su ambiente. La relatividad de percepción de una persona y otra interacción de la conducta se va dando. Entonces, vamos teniendo estos procesos. Todo esto es una explicación de las teorías cognitivas, entonces, a través de cómo se va dando, y tenemos aquí los autores. Empezamos con lo que es teoría de Albert Bandura. Bandura habla de lo que sería el aprendizaje social. Y empezamos que tomó tres elementos importantes para el aprendizaje, que fue el ambiente, el comportamiento y los procesos psicológicos de la persona, ¿sí? Entonces, ahí tenemos eso. Que aquí es donde nosotros empezamos con lo que es la motivación. Ahorita van a ver que Bandura entra con esta motivación. Estos procesos consisten en nuevas habilidades para mirar imágenes de nuevamente y se va dando lo que sería el moldeamiento y la autorregulación. La teoría de Bandura tiene muchos nombres, ¿eh? Su nombre original es teoría de aprendizaje social y también tiene lo que es el aprendizaje vicario, así, vicario, porque va a aprender de uno a uno. Pero sin embargo, también se llama teoría de moldeamiento, teoría social y bueno, ustedes verán que en algunos otros lugares también tienen otros nombres. Y bueno, les dejo aquí un experimento que se hizo con el muñeco Bobo, que fue por lo mismo que Bandura manejó su teoría, en el cual el niño, bueno, aquí nos habla de que se pusieron a unos niños a ver cómo se le pegaba a un muñeco bobo, que era la figura que se movía, un globito que se movía para todos lados, y entonces le pegaban con algo, y entonces después pusieron un muñeco bobo en una habitación y dejaron a los niños con herramientas ahí a un ladito, y los niños hicieron una conducta muy similar a lo que vieron en la película. Entonces, por lo tanto, ese es un modelo de aprendizaje. Aquí está todo lo que es esa teoría, y ahora nos dice cómo se maneja esta, que es a partir de la atención, a partir de la retención, la reproducción y la motivación, ¿sale? Y que si nosotros queremos castigar, debemos hacerlo con castigo pasado, castigo prometido y castigo vicario. El castigo pasado no nos sirve, el castigo prometido debe de ser inmediatamente, y el castigo vicario es enseñar por medio de ejemplos. Han visto ustedes que de repente le dan, no les puse videos, pero sin embargo, de repente hay personas que dicen para no pegarle al niño le pegan al osito, ¿sí? Y este es el aprendizaje vicario o el castigo vicario. Y nada más se va dando de esta manera, chicos. Después tenemos lo que es la teoría de Jean Piaget, que también nos maneja lo que son, primero que nada, el desarrollo de la inteligencia a través de lo que es
la parte hereditaria, la maduración del niño, y este sí nos lleva a lo que son sus etapas. Nos va a dar estas etapas de la siguiente manera. Ay, perdón. 4 etapas importantes que son sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y programaciones formales. Nos dice exactamente las edades. Esta teoría y muchas de las teorías de aprendizaje ustedes las van a ir repitiendo muchas veces durante lo que son su desarrollo de la carrera. ¿Sí? Esta ahorita nada más se las manejo, ¿sí? Pero pues el niño de 0 a 2 años aprende por medio de los sentidos. Después de 2 a 7 años va a aprender a través de lo que es las figuras simbólicas. De los 7 a los 11 va a empezar a manejar modales lógicos, y de los 11 a la adultez va a tener un aprendizaje ya más analítico, más desarrollado, y va a manejar lo que sería resolución de problemas. Eso es lo que nos maneja la teoría. Después viene la teoría sociocultural, que ya les había dicho, de Lev Vygotsky. Y tenemos a Lev Vygotsky, nos habla de la teoría de la cultura, de cómo está el proceso de enseñanza. Y Vygotsky nos dice que se afirmó que los bebés nacen con habilidades básicas para desarrollar intelectualidad, mente, pero que van a hacer a través de los procesos como atención, sensación, percepción y memoria, en el cual van a aprender totalmente, y tienen lo que sería dos conceptos importantes, que es el experto y el andamiaje. El experto es la persona que sabe hacer la conducta, y el andamiaje es cómo le voy a hacer. Por ejemplo, tú cuando le enseñas a un niño a andar en bicicleta, primero el andamiaje va a ser o lo vas sosteniendo o las dos rueditas que le ponen a la bicicleta. Y el experto pues va a ser el que ande sin las rueditas de la bicicleta. Y de la misma manera, cuando nosotros les enseñamos a hablar, primero le decimos, a ver, di bebé, y el otro va a decir una palabra X o muy similar, entonces sí, y entonces aplaudimos y demás, y eso sería, nosotros estamos siendo andamiaje y experto para una personita. Y ahora, también nos maneja las zonas de desarrollo próximo y de zonas de desarrollo zonas de desarrollo próximo y zonas de desarrollo actual. Y va a ser todo el proceso o la medida en la cual la persona se va a hacer a tomar la distancia con la cual va a necesitar su aprendizaje. ¿Cómo va a ser? Pues algunos niños nada más necesitas agarrarle la manita y enseñar. Otros van a necesitar dibujos abajito y les vas a enseñar. Y a otros les vas a tener que estar recordando 1, 2, 3 veces, 80,000 veces, pero eso tenemos que checar cómo es su zona de desarrollo para la aprendizaje. Y luego llevamos al último, que es el enfoque constructivista. Estos enfoques constructivistas manejamos lo que sería el desarrollo. El constructivismo, el enfoque constructivista, es una teoría que intenta explicar cuáles son las naturalezas del conocimiento humano y busca ayudar a los sujetos, estudiantes a internacionalizar, reacomodar o transformar la información nueva. Esta transformación ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes, y esta resulta del surgimiento de nuevas estructuras cognitivas. Tenemos aquí, que es el constructivismo, enfoque que sostiene aspectos cognitivos y sociales, aspectos afectivos, el conocimiento de un construccionismo del ser humano. ¿Cómo lo va manejando? Siempre va a estar interactuando con todos los demás, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tiene que manejarse. Para eso el enfoque constructivista maneja metas, técnicas o docentes, métodos, contenidos y desarrollo. Para este enfoque constructivista, el aprendizaje ya no es tradicional, su participación es principalmente del estudiante, que ya les había dicho que tiene que hacerlo ellos contextualizado. Le ponen lo que serían instrumentos y lo va a hacer. Si quiere manejar una tienda de ventas, le van a poner todos los elementos, juguetitos de ventas, y lo va a vender allí en la escuela, ¿sí? Entonces, dice, el docente no es la única fuente de información, ya que tiene otras funciones como son orientar, identificar, aprendizaje previo, establecer estrategias, reconocer nuevas tecnologías e información. Y entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos? Aprendizaje significativo, que son los que están, interaccionismo, aprendizaje previo, la metacognición. La metacognición es más allá del aprendizaje, y empezamos a tener a los representantes. Y era Piaget, que ya lo tenemos en la otra, pero que también en el constructivismo está. Lev Vygotsky está, Ausberg, Brunner y Gagne. ¿Sí? Ahí tenemos, lo repetimos un poquito. Y bueno, para que ustedes tengan esta información, yo les dejo este cuadro en el cual es importante que ustedes, si gustan hacerlo, es una tarea que siempre les dejo muchos a mis alumnos, que vayan sacando las tareas por los 3 enfoques que se van dando, las teorías que estamos manejando, el autor, el concepto, etapas, objetivos y conceptos básicos, para que ustedes vayan aprendiéndolo, ¿sí? Sí me gustaría que lo hicieran, pero si no quieren, pues
no lo hagan, porque no tiene calificación. Gracias. Nos vemos, chicos. Necesito sus dudas, necesito su apoyo. Gracias.